terminar esta partecita. Pastor, dame dos minutos, por favor. Gracias por estar Por ahí, Pastor. favor. Tranquilo, tranquilo, Pastor. Te amo, Pastor. Entonces, esa mujer dijo, Y si tan solo, solo sí, tocar tan el solo. borde de tu manto, Amén. Amén. si Así tan dijo. solo tocar el borde de su manto, seré. Seré Ella no dijo seré sana. No, dijo seré salva. Es una palabra salvo. sublime que está mucho más de una sanidad, si no estaba hablando de Amén. salvación. Decía, si tan solo tocar el Salva. borde de su manto, seré salva. Seré Pero para salva. llegar ahí tenía que pasar por dentro de mucha gente, muchachos, mujeres, hombres, y ella estaba débil y no puede, pero se la ingenió, se metió dentro de las piernas de la gente hasta Y que llegó llegó. y lo tocó, hasta que llegó y lo tocó. Amén. Y en ese instante tuvo el toque de nuestro Señor y fue salva. Ahora, que se cesó el flujo de su sangre, eso no le dio dinero para vivir, pero ella dijo, seré salva, seré bendecida, me apropiaré de todo el kit, salvo, sano, próspero, bendecido, todo en uno. Amén. Gracias, Zenón Silvestre, por estar ahí conversando conmigo, en tanto llegaba nuestro queridísimo pastor Juan Carlos Marcel. Muy buena noche, Gracias, pastor. pastor. Gracias porque aprendí algo. Ya se me quedó en la computadora. Siempre aprendemos algo, hermano, siempre aprendemos algo, nunca Así es, de dejaremos de verdad que aprender. no lo había visto así. Usted dijo una palabra y me llegó de verdad. Ya sé cómo predicarlo. Amén, gloria, Dios tiene sus propósitos para todo, hermano, qué bendición. Amén. Pastor Juan Carlos, Hermano Max, maestro, muy buenas noches. buenas noches. Y quiero pedirles disculpas porque la verdad estaba haciendo otra cosa y en eso, la verdad, me había olvidado de que tenía esta reunión. Lo que pasa es que yo no estoy entrando hace tiempo y la verdad que dije, no puede ser. Pero gracias, estoy acá. No, Y estoy y con ustedes ha para pasado, poder ayudar un poco para esta noche. no, está bien, bienvenido, pastor. Ha pasado, mira, en tanto tú no llegabas, yo fui, me lavé la cara y nunca pongo los lentes acá y levanto la toalla y la tiro para arriba para colgarla y salta a mis lentes y se rompe. Uy, no. Ahora, hace 10 minutos, entro acá al cuarto de grabación y acá parte de mi correa se engancha con el cable de la laptop y la laptop cae así, ¡po! Como un sapo. Todo eso ha sucedido así en 5 minutos, pastor. Y le dije a Caleb, Caleb, tenemos que orar. Ahorita, ayúdame. No puede ser, nunca se me ha caído la laptop y ahora se me cayó. ¡Po! Al piso ahí. ¿No? Mis lentes. Nunca rompo un lente. Y ahora se rompió el lente. He cogido un lente antiguo, pero puedo ver. Así que, para adelante, pastor, y tú que te olvidas, y bueno, Que que el no Señor sé si sea su será la edad, será 3 días, qué será. Pero me permiten hacer una oración para esta parte. absolutamente. Padre Adelante, pastor. Celestial, yo te pongo delante de ti esta oportunidad que me permites estar en un café con Max. Señor, te pido que pueda recuperar todos sus lentes, mi hermano Max, que la laptop, Señor, no sea más que algo sencillo. Ah, todo está bien, gloria a Pero Dios. Padre, te pongo delante de ti todo lo que tú estás compartiendo ya a tus hijos, a tus hijas en esta noche, y te pido que me ayudes ahora con esta parte también, Amén. conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 32 y no sé si puedo pedir que alguien lo lea. El versículo 22 hasta el 32, ¿está bien? Ya. Yo lo tengo y creo que aceleramos. Gracias, gracias. Génesis 32, del 22 al 32. Correcto. Amén. La palabra de Dios dice así, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas
y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Poco raro el versículo 32, ¿no? Que ya no van a comer, dice la- el tendón que está en la coyuntura de la cadera. Bueno, ese versículo, bueno, está ahí, pero bueno, ahí lo dejamos. Solo quiero decirles para mencionar que en este pasaje leemos que primero varias cosas, pero una de ellas que ya no se llamará Jacob, sino su nombre será Israel. Y les voy a leer el capítulo 35, nada más un versículo, no hay nomás, el versículo 9 y 10 del 35 dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel y en efecto ese fue el nombre que le puso. Bueno, sabemos que muchos nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado. Y en este caso, el nombre de Jacob, engañador, suplantador. Y el nombre de Israel es lucha con Dios, lucha con Dios. El nombre que podemos ver de Israel. Le puse a este tema, ¿no? Este, sobre este punto de debilidad, ¿no es cierto? Básicamente hay debilidad. Todos tenemos una debilidad. Y les voy a leer algo que tomé nota de un autor y dice así, un profesor de la Biblia decía frecuentemente a sus estudiantes en un seminario, nunca confíes en una persona que no tenga una debilidad. Nunca confíes en una persona que no tenga una debilidad. Y esto lo podemos mirar en el momento que Jacob quedó dislocado de la cadera cuando estaba peleando con el ángel. Y en este caso, lo que dice Jacob, que estaba peleando con Dios.
Y, y básicamente es así. Al igual que Jacob, es mucho mejor caminar con una cojera Amén. en comunión con Dios Amén. que correr toda una vida, pero sin Dios. En este caso, ya a Jacob prácticamente estaba dejando no de una cojera física, primero, sino tenía una cojera espiritual. Era un engañador. Desde el momento que su mamá, Raquel, le hizo la trampita para que su esposo bendijera a Jacob y le diera como parte de la primogenitura. Y sabemos también que Jacob muy astutamente le vendió, dice, le compró la progenitura a Esaú por un poco de lentejas, o en este caso, un guisado, dice, no, no eran lentejas, no había lentejas por allá, un guisado. Entonces ya Jacob tenía pues una mala maña y era su cojera que venía cargando en su carnalidad. Voy a apagar un ratito este teléfono. Y entonces ahora lo que va a tener es una cojera física, pero Dios le bendice prácticamente para dejar ya de ser el engañador, sino para que ahora sea Israel alguien que lucha con Dios. Y esto es algo muy interesante, les digo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, ya tenemos desde el momento que aún podemos llegar a conocer a Cristo, siempre tenemos una área débil. Y esto lo podemos ver aún en el apóstol Pablo. Si nosotros recordamos lo que le pasó, y esto está, no lo busquen, pero está en segunda de Corintios 4 del 16 al 18. Por un lado, un paralelo. Pablo, que ya no era Saulo, ¿no? Acuérdense, Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo por la experiencia con Jesús. Y el hecho es de que Pablo tiene una experiencia sobrenatural, hermosa, pero luego le vienen tres aguijones de parte del diablo. Y Pablo oró y decía, Señor, por favor, quita de mí estos aguijones. Y Dios no le dijo, sí, hijo mío, tú eres mi hijo, tú eres Pablo, ya no eres Saulo, te los voy a quitar, hijo. No, 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 no le dijo eso. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí Pablo, lo que dice Corintios, capítulo 4 de segunda, y dice, de buena gana, o sea, ya reconoce su debilidad Pablo, y dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Hermano, amigo, hermana, amiga, si tú y yo no nos evaluamos correctamente, tenemos que reconocer que sí, aún como creyentes tenemos áreas débiles. Y en esa debilidad el Señor quiere glorificarse. Ahora, esto lo vamos a mirar dentro un poco de lo que estamos viendo en este pasaje. Jacob ha dejado ya a su padrastro, perdón, a su suegro Labán, y se ha ido, se ha escapado, porque ya Labán lo estaba pues explotando 14 años, porque primero se tuvo que casar con Lea 7 años y él quería casarse con Raquel y se volvió a quedar 7 años más para poder ganar a Raquel. Bueno, en el Antiguo Testamento entenderemos que había pues una cultura donde podían tener otras esposas, ¿no? Y en este caso Jacob
tenía dos esposas, primero Lea y luego Raquel, y tuvo que trabajar y ya pues el Jacob se cansó, dijo, me voy, ya no quiero seguir acá quedándome pues todo el tiempo bajo la bendición y la cobertura de mi suegro Labán, y se fue cuando Labán se fue a pastorear, se fue a hacer otras cosas y regresó y le avisaron sus siervos, tu hijo, tus hijas se las ha llevado ya Jacob. Y ya Jacob salió con todo, salió con su ganado, con sus ovejas, con sus propiedades, todo, y listo. Pero luego Jacob sabe que en algún momento también va a tener que enfrentar ahora a su vieja naturaleza, en este caso enfrentarse con ahora su hermano Esaú. Y ya prácticamente Jacob sabe que Esaú está viniendo con 400 hombres. Eso lo podemos leer porque el capítulo 32 en la Biblia que tenemos hay un título que dice Jacob envía mensajeros a Esaú. Muy astutamente le han avisado que van a venir, está viniendo Esaú con 400 hombres de Paran-Amán, o sea, por el norte de lo que en ese tiempo era Palestina, y ahí viene al encuentro de Jacob. Entonces Jacob dice, no, lo que tengo que hacer es bajarle la calentura a Esaú y hace toda una manera de trabajar mandándole siervos y regalos. Y eso lo podemos leer en los inicios del capítulo 32, ¿no? Pero luego, en el versículo 22, dice lo siguiente. Aquella misma noche Jacob se levantó, o sea, de noche, dice, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado o la parte baja del río Jaboc, que en este caso todavía se llamaba Jaboc, después se va a llamar el río Jordán. Entonces cruzan y ahí luego una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas sus posesiones y dice quedándose solo. Aquí es donde realmente tenemos que reconocer que Dios tiene que ayudarnos a poder renunciar a nuestros derechos en el temor de Dios. Muchas veces nos aferramos a nuestras propiedades, a nuestras cosas que tenemos ahí, porque quiere realmente agradarse con el hermano, con Esaú, le manda regalos, ya Dios lo ha bendecido. Pero Jacob era carnal, era la promesa, pero era carnal. Y a veces eso nos pasa. Creemos que ya porque en algún momento yo soy hijo de creyente, mi tía, mi abuelita, mi mamá, mi papá, entonces yo tengo la bendición. No, acá la cosa es personal. Y cuando te quedes solo o te quedes sola, es donde Dios quiere trabajar. Porque no va a valer nada de todo lo que tengas para este encuentro con Dios. Jacob tuvo que quedarse solo. Y cuando se quedó solo, ahí es donde viene y se le aparece, se le presenta el ángel, según lo que dice Jacob, ¿no? Ya iba a amanecer y Jacob le dice, bendíceme, ¿quién eres? Ya no te vas a llamar Jacob, le dice el ángel, ahora te vas a llamar Israel. Y Jacob va a decir, he peleado cara a cara con Dios y aún vivo, o sea, aquí entra lo que Jacob tuvo una experiencia personal, un encuentro personal con Dios y ya no va a poder más que reconocer que tiene que tener temor de Dios. Ha cambiado su vida vieja a una nueva vida en Dios. No conocía todavía a Cristo porque Cristo no estaba ahí, bueno, estaba, pero no estaba en esta manera como lo entendemos, ¿no? Pero el hecho es de que esa es la experiencia de Jacob. Quedarse solo, renunciar a sus derechos y empezar a saber que tiene temor de Dios. Ahora nosotros podemos decir, pero no, Jacob tenía la promesa, ya él tenía temor de Dios. Miren, miren acá algo que buscando este tema,
estaba leyendo y alguien que lea, y ahí está, bueno, más, no sé si alguien más tiene una Biblia y quiere leerlo, o bueno, ahí, pero ¿qué dice en el capítulo 31 el versículo 53? A ver, aunque creo que es más el que lee. Capítulo 31 versículo 53. ¿Qué dice? Dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Ajá. Acá habla algo de que temía. Pero ¿quién temía? ¿Jacob? ¿O era el que temía su padre Isaac? ¿Ah? Díganme ustedes. ¿Jacob tenía temor o era el temor de Isaac, de su padre? De su padre Isaac. Era el temor de su padre. O sea que acá Jacob está reconociendo que él mismo, en la manera como dice, por el temor de mi padre Isaac, no, no por el mío, yo no lo dice, pues, no lo dice que él es el temor del mismo, pero ya en el encuentro cara a cara con Dios, el ángel que lo bendice, ya acá Jacob, ya no Jacob te llamarás Israel, es una experiencia donde él va a empezar a tener temor de Dios. Y este mismo momento pensamos que ya, ahí tuvo ya su encuentro y ahí ya empieza de nuevo su vida. Pero miren, hemos leído más adelante en el capítulo 35 que vuelve a recordarle Dios a Jacob que ya no te vas a llamar Jacob sino Israel. O sea que había que machacarle a Jacob. Ya no eres más Jacob, eres Israel. Hay un proceso, hay un cambio. Entonces, solo así es que viene la reconciliación con su hermano Esaú. Van a disculpar, pero el gato está molestándome. ¡Uy! Hay un gatito acá que son de mis hijas y resulta que viene acá a quererme llamarme la atención para que le abra la puerta, pero no, ya se fue. Bueno, entonces, qué importante es poder ver aquí el hecho de que Jacob tiene una experiencia y en esta parte reconocer que ahora él va a tener una experiencia física de una cojera, pero que le va a ayudar a entender que en esa debilidad él ahora ha encontrado al Señor, al Dios de la promesa. Entonces, ¿hay una debilidad? Sí, pero también hay un encuentro con Dios. Yo personalmente les digo, yo reconozco que tengo algunas debilidades siendo creyente y por eso es que tengo que siempre pedirle que me ayude el Señor. Una de ellas es, soy una persona muy confiada. Siempre estoy pensando que debo creer a todos los que me dicen así es, esto es así. Y mi esposa me dice, no seas tan confiado. Siempre hay que mirar primero, hay que evaluar. Pero bueno, gracias a Dios que tengo a alguien que me hace reconocer mis debilidades. Pero en eso es donde también el Señor nos quiere ayudar. Aquí podemos ver que Jacob reconoció el temor de Dios y podemos decir que aún así él pudo caminar con Dios. Aún en esa debilidad, en esa cojera, pero con Dios. Ahora, frente a esto, Jacob tiene que renunciar, tiene que a sus derechos. Él sabe que ha sido un engañador, que le ha quitado la primogenitura a su hermano Esaú.
que ha caído en el hecho del engaño que hizo su madre Raquel para poder hacer que cuando ya su padre iba a morir, le bendijera a Jacob y no a Esaú en su descendencia. Pero estaba dentro de los planes de Dios. Dice que a veces, no dice a veces, Dios puede hacer líneas derechas en vidas torcidas. Puede hacer propósitos grandes en vidas torcidas, porque Él se glorifica. ¿Quién es aquella persona que nosotros podríamos reconocer que tuvo que renunciar a sus derechos para poder hacer la voluntad de Dios? Y en esto tenemos que recordar lo que dice Filipenses 2. Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, vino a la tierra, se hizo hombre y como hombre siervo. Jesús renunció a sus derechos y vino a nacer lo que nacen los animalitos. Jesús renunció a su derecho para poder ponerse en medio y traer la reconciliación de Dios con el hombre con Dios. Él es nuestro ejemplo de renunciar a nuestros derechos y hacer la voluntad de su Padre. Voy a mencionar, dice, acá tengo esto. A la hora de su muerte Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad. Pasa de mí primero, ¿no? Esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto tenemos que mirar lo que para nosotros significa la obra de Jesús desde el momento en que nace hasta el momento en que muere como hombre, para poder recordarnos a nosotros que como hombres, aun en nuestras debilidades, Él quiere ayudarnos y quiere cumplir sus propósitos. Y tratamos, los cristianos, hasta el día de nuestra muerte, de querer hacer la voluntad de Dios. Pero aún así a veces le fallamos. Por eso es que confesamos delante del Señor nuestros pecados para que Él nos limpie, nos restaure una vez más. Hay algunos que dicen, no, yo ya confesé cuando me encontré con el Señor y confesé todos mis pecados y ya soy salvo. Sí, pero en ese primer momento de salvación viene el proceso de santificación. En este caso, Jacob tenía que pasar también un proceso hasta que él pueda encontrar no a la bendición ni el temor por medio de su abuelo Abraham, por medio de su padre Isaac, sino por el temor propio, personal, que él encontró en Dios. Entonces, nosotros nos queda aceptar que aún como creyentes tenemos debilidades y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque en medio de esto no tenemos que olvidarnos la importancia de ayudarnos, de pedirnos perdón si nos hemos fallado, si en alguna cosa hemos fallado el uno al otro, tenemos que tomar la palabra de perdón, de reconciliación. Y aquí algunos de los que estamos tenemos esta necesidad, porque no podemos caminar
si no hay reconciliación, restauración, no solo con Dios, sino entre nosotros. Jacob pudo reconciliarse con su hermano Esaú, pero ya sabía Jacob que no iba a ser más Jacob. Ahora él reconoció que era Israel. Y ya estaba la promesa cumplida. Tenía 11 hijos en ese momento. Y le vino la yapita, ¿no? Después de José, le nació Benjamín. Y ahí se completaron los 12 varones. Y no se mencionan las damas, ¿no? Según la cultura de la época. Pero de hecho había damas ahí también. Pero varones habían 12. Entonces, ¿cómo está caminando nuestro temor de Dios? El principio de la sabiduría es, dice Proverbios, el temor de Dios. Pero para el creyente, el temor de Dios es un acto de reverencia, de respeto, de pedir que haga su voluntad en nosotros, no la nuestra, siempre. Pero para el que no conoce al Señor, tiene la experiencia, como un día algunos de nosotros la tuvimos, un Dios juzgador, un Dios severo, un Dios que es un juez, un Dios que aplica justicia, pero no hay amor. No, ya no es así para nosotros. Pero también, para ir cerrando, no sé cuántos de los que estamos aquí, y si quieren pueden poner una manito alzada, ¿no? Dice reacción, así una manito alzada. ¿Dónde está la manito de alzada? A ver, una manito alzada, ¿cómo es? Ah, de repente así pongo, ¿no? Entonces ahí pongo eso. ¿Quiénes pudieron ver y escuchar la celebración del culto de acción de gracias del día 30 a las 9 de la mañana, con la presencia de la presidenta? La celebración de acción de gracias el día 30. ¿Alguien de ustedes lo llegó a escuchar? Donde estaba la presidenta con varios de sus ministros, sus senadores, autoridades, embajadores. Yo les digo, sería bonito que escuchen ese mensaje que dio el pastor Miguel Bardales. Él habló tan claramente la importancia de tener temor de Dios. Lo dijo varias veces y lo explicó de la mejor manera. Temor de Dios es cuando nosotros somos conscientes de que Dios lo ve todo, no hay ningún secreto encubierto ni nada oculto bajo Él, porque Él nos conoce en público, en privado, a solas, en todo momento. Y ahí tenemos que ser conscientes y recordar en qué cosas le estamos fallando para poder volvernos al Señor y decirle, Señor, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Y si Pablo lo dijo, ¿quién como ese varón, ese hombre de Dios? Termino repitiendo. Nunca confíes en una persona que no tenga una debilidad. Hay aquellos que pensamos que por ser creyentes no tenemos debilidades. No es así. Y es mejor caminar con una cojera en comunión con el Señor por el resto de nuestras vidas que correr lejos de Él sin dolor alguno. Hermano Max, por favor,
una oración para terminar esta parte. Gracias, Maestro. Pastor. Gracias, Pastor Juan Carlos Marcés. Gracias, Daniel, también desde Colombia. Está nuestro hermano. Tuvimos una reunión con él de Amén. 3 días. Interesante, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos has concedido hoy, por el aire que respiramos. Gracias por la salud que hemos gozado, por los alimentos. Gracias por la provisión sobrenatural para poder estar en paz contigo, Señor. Amado Dios, perdona todos nuestros pecados, quita de nosotros toda cojera que pueda haber, oh Dios mío, en nuestras vidas. Señor, y reemplázalo con tu presencia, Señor. Llénalo con todo tu ser y haznos nuevas criaturas cada día. Señor, nunca dejaremos de aprender de ti. Señor, tú nunca dejarás de sorprendernos porque nos amas. Cada día tu infinito amor se manifiesta de una manera sobrenatural para darnos lo que necesitamos, Señor. No siempre lo que te pedimos, porque tú sabes lo que nos conviene. A veces lo que te pedimos, Señor, no nos conviene. Nos haría daño, nos perjudicaría, nos dañaría. Y tú sabes eso. Gracias, Señor. Gracias por Pastor Juan Carlos Marcés, nuestro amigo querido. Gracias por la palabra compartida en esta noche. Gracias porque nos permite reunirnos en familia. En el nombre de Jesús oro por cada uno de ellos en sus diferentes hogares, que tú llenes su casa de bendición y de gracia, que la casa de mis hermanos sea llamada casa de oración. En el nombre de Jesús. Que recibamos de ti un bonito y bendecido fin de semana en el nombre de Jesús. Y si tú lo permites, el día lunes estaremos aquí para seguir compartiendo tu preciosa y poderosa palabra. En el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Juan Carlos Marcés. Gracias, amados hermanos, por su amable sintonía. Que Dios los bendiga. Que tengan un fin de semana súper, hiper, archi, mega bendecido. Y si el Señor lo permite, el día lunes estaremos aquí al pie del cañón para seguir compartiendo su poderosa palabra. Hasta mientras, Caleb y yo los amamos entrañablemente. Que Dios los bendiga, familia. Bendiciones.